Bendiciones a todos mis hermanos y hermanas. Le doy muchas gracias a Dios por otra oportunidad que me da de poder traer, traer su palabra y poder aprender juntos en este día de lo que Dios tiene establecido en las clases para nosotros. Estamos todavía estudiando Apocalipsis en el tema trimestral, una revelación para hoy. Y el tema de esta clase dice la Trinidad satánica, una imitación de Dios. La base bíblica la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13. El pensamiento central. El intento de Satanás de imitar a Dios llega al colmo en la manifestación de una Trinidad satánica. Siempre, hermanos, sabemos que desde un principio Satanás ha tratado de imitar a Dios en todo. Y durante la tribulación vamos a ver que él va a establecer, dice, un triunvirato satánico que va a estar conformado por un gobierno religioso que va a engañar y va a marcar a todos los que no han creído a la verdad del Evangelio. Hoy en día, ¿verdad? Podemos ver mucha gente que piensa que Satanás no es real, pero es real, hermanos. Satanás no es un cuento, no es un mito, no es como no es como algo que está representando solamente el mal, no. Satanás es real y es nuestro enemigo, no es el enemigo de Dios, ¿verdad? Porque es nuestro enemigo, porque sabemos que Satanás, antes de ser llamado diablo o Satanás, él era un querubín. Dice en la palabra de Dios que Dios lo había creado, un querubín hermoso que estaba a cargo de la alabanza, dirigiendo la alabanza para el Creador. Pero fue tanto la envidia que él sintió, ¿verdad? Codició esas alabanzas que se le daban a Dios y Dios es un Dios celoso, él no puede compartir su gloria con nadie. Entonces, él se llenó de orgullo, él se llenó de vanidad y fue arrojado de allá del cielo, de donde está el trono de Dios. Y entonces fue arrojado al donde está el otro cielo, ¿verdad? Donde dice que operan huestes celestiales. Por eso dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí en ese lugar es donde Él está y Dios le ha dado un poder para que aún él es el que se presenta delante de Dios para acusar, dicen, a nuestros hermanos o acusarnos delante de Él. Pero aunque Él vaya y nos acuse, hermanos, nosotros tenemos un abogado. Dice a Jesucristo, Él es nuestro abogado, el abogado de abogados, que intercede por nosotros ante Dios Padre. Y es en ese lugar donde Él se encuentra. Pero vamos a entrar a la palabra de Dios, donde este día vamos a identificar quiénes integran la Trinidad satánica. Y el número 2 también vamos a descubrir cuáles son esas malas intenciones y obras que él tiene. Y número 3, que podamos estar enterados y cuidarnos del engaño de Satanás. ¿Por qué es importante estar enterados? Porque como aprendíamos el viernes, ¿verdad? En la predicación, de que Satanás, su único deseo es acabar con nosotros.
Dice que Él viene para robar, para matar, para destruir. Y Él no quiere que nosotros nos mantengamos en el camino, en la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces Él ya no tiene parte, o sea, ya no puede recuperar ese lugar que Dios le había dado, un lugar especial para dirigir la alabanza con los ángeles. Y imagínense los querubines, los arcángeles. Yo creo que es un lugar hermoso que un día vamos a poder estar allá en aquel lugar, porque Jesucristo, ¿verdad? Nos dijo que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Entonces, imagínense estar allá en ese lugar y pues ahora Él sabe que ya no tiene una oportunidad. Entonces Él siempre va a tratar de una u otra manera de sacarnos del camino, de engañarnos. ¿Para qué? Para que nosotros no lleguemos a ese lugar que ya Dios nos preparó. Pero vamos a ver en este día, siguiendo los tiempos, ¿verdad? De Apocalipsis, cuando va a pasar la tribulación, vamos a ver cómo aún en ese tiempo Satanás va a engañar, dice, a todos aquellos que se rehusaron a aceptar la verdad, que es Jesucristo, a aceptar el Evangelio de salvación. Y los diferentes nombres que tiene el diablo revelan su naturaleza y su carácter. Por ejemplo, Satanás significa adversario, alguien que se opone a Dios y a su pueblo. Diablo significa alguien que está acusando, tentando, el enemigo, el maligno. Todas estas, hermanos, las podemos encontrar en diferentes citas bíblicas como Mateo 4:3, Mateo 12, 24 al 27, Primera de Juan 2:13, Segunda de Corintios 6:15, Primera de Pedro 5:8 y Apocalipsis 12:9. Él es el padre de toda mentira, Él es engañador, Él es uno que brilla, que se traduce como Lucifer o Lucero. Y el anuncio de la trágica y celebrada caída del rey de Babilonia, que está mencionada en Isaías 14, del 4 al 19, eso pasó para que fuera revelada al profeta la caída, cómo iba a caer este querubín, ¿verdad? Satanás. Ahí se revelan sus más oscuras intenciones contra Dios. Dice que demuestran su mal deseo de imitar a Dios, a tal modo que se llenó de soberbia diciendo, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Él se llenó de orgullo. Él envidió la alabanza que todos los ángeles le daban a nuestro Creador, ¿verdad? A Dios Padre. Y él quiso ser como Dios. Entonces de allí fue que fue echado, ¿verdad? Del cielo. ¿Por qué? Porque fue grande su orgullo y quiso ser como Dios. Dice que envidió las alabanzas al Altísimo y él procuró que fueran dirigidas a él. Y quiso ser la suprema y verdadera luz, el que brilla, pero nosotros sabemos que ¿quién es la luz del mundo? Solamente Jesucristo. Amén. Dice que va a llegar la imitación de Dios por Satanás, va a llegar a su clímax con la manifestación de una Trinidad satánica cuando suceda la gran tribulación. Vamos a ver 3 puntos en este día y el punto número 1 dice Satanás, el dragón y su furia contra el pueblo de Dios. Y vamos a leer en Apocalipsis 12 del 7 al 12. Dice,
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí nos muestran que nos muestra aquí el siervo Juan, ¿verdad? Quien estaba teniendo estas visiones que Dios le daba mientras él estaba preso en la isla de Patmos. Y dice él que después de que pasó todo esto, dice, hubo una batalla en el cielo. Los ángeles buenos luchaban contra los ángeles malos. Pero ¿quién ganó? Dice que no pudieron prevalecer, o sea, Satanás y ellos no pudieron prevalecer contra los ángeles de Dios. Entonces fueron arrojados del cielo. Y vemos que Juan no se enfoca en... Juan no se ocupó en poder descubrir cómo era la naturaleza de esta batalla, ni qué armas estaban usando, ¿verdad?, durante la batalla. Solo nos dice que hubo un encuentro bélico, una batalla entre estos ángeles. Y esta batalla, como leía al principio, no ocurrió en este cielo natural que nosotros vemos, ¿verdad? Donde están las nubes, donde podemos ver este cielo. No, esto fue en el otro cielo donde operan las huestes celestiales, las huestes espirituales. En el reino el lugar que ocupa Satanás desde que se rebeló contra Dios, cuando quiso imitar, cuando quiso ser como Él, cuando quiso que toda la alabanza se le diera a Él. Dios lo puso en ese lugar donde opera ahora, ¿verdad? Entonces, dice que la Biblia identifica al diablo como el príncipe de la potestad del aire, como está en Efesios 2:2. Allí es el lugar que él ocupa desde que se rebeló contra Dios. Y él tiene acceso a ese lugar como acusador de los hijos de Dios, ¿verdad? Allí es cuando él fue a acusar a Job, porque sabemos que Job era un hombre justo, un hombre que temía a Dios, ¿verdad? Un hombre que amaba a Dios. Pero él fue a acusarlo delante de él. Y Dios le dio permiso de tocarlo, ¿verdad? De mandar tantas pruebas a su vida, pero Dios no le permitió que tocara su alma, su vida. Y vemos que al final Dios le da la victoria a Job y Satanás sale derrotado de allí porque no pudo hacer nada contra Job. Pero vemos que siempre Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Dice que como resultado de esa batalla ya no se encontró lugar para ellos en el cielo. Entonces tuvo que ser lanzado fuera el gran dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí vemos que en esta batalla, cuando ya no pudieron contra Miguel y su ejército, dice que fueron arrojados a la tierra. Fueron arrojados a la tierra. Y también los ángeles. Estos son la tercera parte de los ángeles que arrastró junto con él cuando se rebeló contra Dios. Esos son los demonios ahora que le sirven a él.
fueron arrojados también ahora a la tierra. Y dice que dos resultados surgen del lanzamiento de Satanás y sus ángeles a la tierra. Vamos a leer ahora en el 10, dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Imagínense, dice que hubo un gran regocijo entre los ángeles, entre todas las huestes celestiales que estaban allá en el trono, ¿verdad? Dice que había un gozo. ¿Por qué? Porque ya había sido arrojado fuera el que siempre estaba ahí acusando a los hermanos, el que siempre estaba, pues, estaba acusando a los que habían sido lavados, dice, con la sangre de Cristo. Entonces, hay regocijo en el cielo. Ellos dicen que elevan a una gran voz, que alaban a Dios diciendo: ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios. Y dice, expresando la soberanía absoluta del Señor. Alababan a Dios porque el diablo ya no estaba en posición de acusar a nadie, pues ya había sido derrotado y lanzado fuera. De aquí aprendemos, hermanos, que la victoria final es de Dios. La victoria final siempre es de Dios. Siempre el enemigo de una u otra manera, hermanos, siempre manda dardos, siempre nos pone en situaciones que pensamos que no vamos a poder salir, pero siempre tenemos que recordar que la victoria final es de Dios. Y sabemos que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que nosotros dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por la sangre de Jesucristo, hermanos, esa sangre que fue derramada en esa cruz, por amor a nosotros, por esa sangre y porque Él ya venció, nosotros también vamos a tener esa victoria. Amén. Y otra de las cosas que sucedió cuando fueron lanzados Satanás y sus ángeles fue que hay un gran lamento en la tierra. Y como dice en el 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice que va a ser, aquí el ay es como un gran lamento, va a ser algo muy, muy, muy feo para las personas que aún estén morando en la tierra. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar enfurecido, va a desatar su furia, su enojo contra todos los que todavía estén en ese momento. ¿Por qué? Porque él ya no tiene lugar, ya no tiene oportunidad. Entonces, él sabe que también tiene poco tiempo. Vemos que el enemigo siempre desde el principio, desde cuando fue la primera, con la primera pareja en Génesis 3:1 al 15, quiso robarle ese lugar también cuando engañó a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando esta serpiente los engañó y pues tuvieron que salir del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque ya no podían estar en ese lugar, pero sabemos que aún cuando Él los engañó,
él pensaba que ya, que con eso ya los iba a destruir para que ya no tuvieran parte, pero vemos el gran amor de Dios que dice que aun cuando habían desobedecido a Dios, que habían pecado, cómo Dios tuvo cuidado de ellos, ¿verdad? Que al sacarlos dice que tuvo que hacer un sacrificio primero. Allí fue el primer sacrificio de animalitos que se hizo en, en ese jardín y dice que los vistió y los sacó de allí. Entonces desde allá vemos el amor tan grande que Dios tiene hacia su creación. Y el diablo es lo que no le gusta. No le gusta cómo Dios aún tiene amor y cuidado por nosotros, por todos lo que amamos a Dios, los que buscamos hacer su voluntad. Él siempre va a tratar de desatar su furia contra los hijos de Dios, contra los que queramos seguir la pisada de Jesucristo, los que queramos seguir sus mandamientos. Él siempre va a querer desatar su furia, pero como hemos aprendido hasta ahorita, la victoria es de Dios. Él es el que nos da la victoria. Amén. Vamos a ver ahora en el punto B, dice que el dragón persigue al pueblo de Dios. Entonces, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, cuando aquí nos habla de una mujer, y la mujer representa al pueblo de Israel. Esta mujer es símbolo del pueblo de Israel, como se ve en Isaías 54, del 1 al 6, en Oseas 2, del 14 al 23. Y dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí nos hace referencia de que cuando se refiere que a la mujer que se le dio las dos alas de la gran águila, el águila, hermanos, es representado, ¿por qué? Porque por la visión que tiene, porque dice que el águila tiene puede mantenerse aún por encima de la tormenta. Y dice, la nación de Israel a su hijo como la compañía de 144,000 siervos de Dios sellados y arrebatados para Dios y su trono. Esto va a suceder, hermanos, a la semana 70ª de Daniel. Satanás dice que se va a llenar de enojo al verse derrotado, al verse expulsado del mundo donde él se encontraba y que tenía acceso al cielo, ¿verdad? Para poder acusar a todos los santos. Ahora vemos que él entra en desesperación, él se frustra. ¿Por qué? Porque ya está llegando su tiempo para que sea destruido totalmente. Entonces, definitivamente, todo esto hará que el diablo reconozca que está perdido, por lo que él va a tratar de hacer todo el daño posible, lo que pueda hacer, va a tratar de desatar su ira y su furor sobre la tierra, principalmente contra esta mujer y su hijo, que sabemos que la mujer representa al pueblo de Israel. Y podemos ver que el pueblo de Israel siempre ha sido atacado, siempre ha habido muchas guerras y siempre ha tratado de destruir a ese pueblo. Pero lo que nosotros no debemos olvidar es que todo aquel que se mete contra el pueblo de Israel
se mete con Dios. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? Es el pueblo escogido por Dios. Y, y aquí vemos que Dios dice que va a sustentar durante 3 años y medio, va a sustentar al pueblo de Israel, va a ser llevado hacia el desierto. Y eso nos recuerda el éxodo de Israel cuando fue protegida y sustentada por Dios, ¿verdad? Cuando ellos salieron de Egipto y cómo Dios tuvo cuidado de ellos, los sustentó mientras iban en el desierto. Sabemos que también fueron llevados por el desierto cuando los disciplinó, pero aquí va a ser un lugar especial que Él va a llevarlos. ¿Para qué? Para que aún todo ese furor, ese enojo del enemigo no los toque a ellos. Va a ser una cobertura sobre ellos, los va a sustentar, los va a proteger. Ese mismo cuidado Dios tiene de nosotros. Ese mismo cuidado Él tiene de nosotros cuando nosotros nos mantenemos dentro de su voluntad. Él promete hacer una cobertura sobre nuestras vidas. Dice, el dragón intentará destruir a la mujer con un torrente de agua. El agua, hermanos, es un símbolo de la humanidad, por lo que el río que el dragón va a arrojar de su boca representa a una inmensa multitud que se va a lanzar contra el pueblo de Dios. Pero aún dice que la tierra se abre y se va a tragar todo ese río. Es un cuadro que ilustra muy bien la protección y la seguridad que podemos disfrutar, o los santos, dice, ante los ataques del enemigo. Entonces vemos aquí al diablo que ya está totalmente frustrado. ¿Por qué? Porque ha querido destruir al pueblo de Israel y a su hijo, que son los 144,000 que han sido sellados, ¿verdad? Que han sido guardados para un momento que va a llevar a cabo un propósito. Entonces el dragón dice que como no pudo destruir a la mujer ni a su hijo, él se dirige su ira contra el resto de la simiente de la mujer. Todas aquellas personas que se quedaron, que no fueron llevados al desierto para ese periodo de la gran tribulación, el resto de la simiente, el resto del pueblo de Dios va a ser un objeto del ataque más terrible de la manifestación de la Trinidad satánica. Va a ser un momento muy difícil realmente, y estamos viendo sobre la tribulación, ¿verdad? Cuando ya la iglesia, ya la iglesia que ha sido lavada por la sangre de Cristo ya no va a estar aquí. Ya va a ser los que van a estar, van a ser todos aquellos que se rebelaron a no recibir la verdad del evangelio en su corazón. Entonces, ellos van a pasar por todo esto que se va a vivir, y no va a ser bonito, va a ser un momento muy difícil, un momento muy feo. ¿Por qué? Porque ya no va a estar el Espíritu Santo. Ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? En un tiempo en que aún Dios dejó aquí su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo está en todo momento. ¿Para qué? Para guiarnos, para ayudarnos, para llenarnos. Pero imagínense en ese día cuando dice que ya no va a estar el Espíritu Santo. Va a ser difícil mantenerse. Ahora vamos a ver en el punto número 2 que el anticristo es la bestia que sube del mar. Esta bestia que sube del mar es la que reúne todos los símbolos de las bestias que describió Daniel en su libro. El león, el oso, el leopardo, las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, este anticristo, vamos a ver que va a ejercer una política satánica y multiforme. Vamos a leer en el 13.
dice, me paré sobre la arena del mar. Aquí estamos viendo a Juan, ¿verdad? Juan es el que está mostrando esta visión que Dios le dio. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dice que esto alude al dragón que está en la orilla del mar y llama a la bestia. El dragón es el que llama a la bestia, quien va a ser su principal instrumento en su última gran persecución. Esta bestia es el anticristo que va a salir del mar. El mar es un símbolo del mundo humano de donde proceden todas las naciones y los movimientos, como se indica más adelante. Las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 17:15. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta bestia, hermanos, que está representando al anticristo, dice que va a ser un aliado junto con el dragón, y van a dominar la tierra y el mar. Las 7 cabezas que muestra aquí, que muestran, simbolizan los reinos de la culminación del sistema político mundial. Los cuernos simbolizan el poder del gobierno humano. El anticristo va a actuar con tal crueldad de una bestia bajo el control de Satanás. Dice que va a recibir poder de parte del dragón, o sea, se le va a dar poder a esta bestia, que va a poder, dice, que engañar aún a muchos, aún a los escogidos. Por eso Dios siempre nos dejó en su palabra de que permanezcamos, ¿verdad?, en la verdad. ¿Y cómo vamos a saber la verdad? Leyendo su palabra, conociendo su palabra. ¿Por qué? Porque si no, cualquier persona nos puede engañar. Y el anticristo sabemos que es alguien que se opone a Dios, alguien que va a tener poder para hacer cosas, pero va a blasfemar el nombre de Dios. Se va a levantar como para teniendo gloria para sí mismo y no para Dios. Entonces vemos que aquí las 7 cabezas que están mostrando dice que son los reinos, y los cuernos van a simbolizar el poder del gobierno humano. Este anticristo recibirá poder de parte del dragón, y los 10 cuernos que presenta son las divisiones de las 7 cabezas, y son paralelos con los 10 dedos de la imagen que Daniel ve en Daniel 2. La descripción de la bestia en el capítulo 13:2 es similar a la de las 4 bestias de Daniel 7, que representaron los 4 imperios mundiales. El león representa el imperio de Babilonia, el oso, el imperio Medo-Persia, el leopardo, el imperio de Grecia, y la bestia terrible, Roma y el reino del anticristo. Esta bestia que estamos viendo, que acabamos de leer ahorita, es el cumplimiento total de lo que se anunciaba con la 4ª bestia. Así que va a ser un momento tan feo donde este anticristo dice que va a tener un poder
que se le va a ser dado por el dragón y van a hacer grande daño, va a ser como un movimiento de gobierno que va a hacer mucho daño a la gente, que va a engañar. Dice que el último imperio mundial va a tener el carácter de cada uno de los 4 anteriores y juntos el dragón, el anticristo y el falso profeta son los que forman esta trinidad satánica. Y esos van a culminar los intentos del diablo de imitar a Dios. Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra. El diablo le va a dar poder universal, político y religioso al anticristo. Cristo ministró en el poder del Espíritu. El anticristo va a actuar en el poder de Satanás. La victoria de la bestia sobre su herida de muerte es una imitación de Cristo en su resurrección. La sanidad de la bestia da autoridad religiosa al dragón y este junto con la bestia va a recibir adoración y alabanzas. Imagínense, hermanos, ahora vemos que el Espíritu Santo siempre le da la gloria a Dios, ¿verdad? El Espíritu nos lleva a Cristo ministró, dice, con el poder del Espíritu, pero aquí vamos a ver que el anticristo va a hacer cosas junto con el dragón y con el falso profeta. Dice que van a ser como las mismas señales, sanidades, van a hacer cosas imitando al Jesucristo, imitando lo que hizo Él en su resurrección, pero esto solamente va a ser todo engaño. Y va a atacar a Israel y dominar a las naciones. Otro aspecto en el cual Satanás también ha tratado de imitar a Dios es en la profecía inspirada. ¿Por qué? Porque también a esta bestia se le dio boca para que hablara grandes cosas, pero va a hablar puras palabras blasfemas contra Dios. Dice que así como Dios inspiraba a los profetas y les daba palabra para que llevaran a su pueblo, una palabra que los levantara, una palabra que los exhortara a volver a ese camino, así mismo dice que el diablo, este dragón, Satanás, le va a dar palabras a esta bestia, pero van a ser palabras prófanas, palabras blasfemas, contrarias a la voluntad de Dios. Y el tabernáculo es el lugar de la morada del Altísimo en la tierra o en el cielo. Al anticristo se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. Dice que todo el sistema del anticristo, por más violento y diabólico que sea o que se vea, va a operar bajo el control de la providencia divina. Este permiso que recibe la bestia y sus aliados para poder atacar y vencer a los santos, dice que solamente va a ser con un propósito de poder depurar al pueblo de Dios Israel. Esto va a ser porque como castigo, hermanos, a esas personas que tuvieron una oportunidad de poder aceptar a Jesucristo, de poder vivir una vida, de poder tener esa esperanza de una vida eterna, pero ¿qué pasó? Que ellos se negaron. Se negaron, ¿por qué? Por su maldad, por su idolatría, rechazaron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, Dios le va a dar poder, va a dejar a que el anticristo y la bestia y el falso profeta ataquen y venzan a estas personas, pero va a ser porque los quiere depurar. Amén. Entonces dice que la bestia identifica a los suyos con un sello, así como Dios sella a los suyos. Lo podemos ver en Efesios 1 del 13 al 14 y 2 de Timoteo 2:19, Apocalipsis 7 del 1 al 7
y Apocalipsis 9:4. Así como dice que cuando aceptamos a Jesucristo, dice que Él nos sella con su Espíritu Santo. Asimismo, también la bestia va a identificar a los que le pertenecen con un sello. Va a ser puesto ese sello que los va a identificar, y que todo aquel que no tenga ese sello no va a poder comprar comida, no va a poder abastecerse, no va a poder hacer nada, pero sabemos que ese sello, que el diablo va a querer sellar al que más pueda. ¿Por qué? Porque él quiere llevarse a todo aquel que se deje. Entonces dice que el anticristo se hace a sí mismo Dios y enseña que los hombres pueden llegar a ser dioses. La nueva era prepara el camino para el anticristo, enfatizando esta doctrina, que los moradores no creerán a la verdad de Dios, sino que serán engañados, dice, por esa mentira de Satanás. Si en este tiempo, hermanos, vemos tanta herejía, tanta rebelión contra Dios, ¿verdad? Ahora mismo vemos que mucha gente se niega a aceptar la palabra de Dios, mucha gente se rebela y mucha gente tiene enojo, odio contra Dios. ¿Y cómo será, hermanos, en esos días de la gran tribulación, cuando dice que el Espíritu Santo ya no va a estar más aquí, ya va a ser quitado de la tierra? Yo creo que va a ser más difícil mantenerse. Por eso, ahora que tenemos oportunidad, ahora es cuando nosotros podemos reconocer que necesitamos de Dios, necesitamos de esa cobertura, necesitamos tener esa esperanza de que un día vamos a estar allá con Él en el cielo, y no poder pasar por estos momentos de tribulación, que van a ser unos momentos tan difíciles, y va a ser muy difícil de poder mantenerse, el poder decir, no, a lo mejor sí la voy a poder hacer para llegar al cielo, y no sabemos, hermanos. Vamos a ver ahora en el punto número 3 que el falso profeta, la bestia que sube de la tierra. Vimos en el punto número 2 que salía del mar, ¿verdad? Ahora dice que sale de la tierra, la bestia que sube de la tierra, y este es el falso profeta. El falso profeta tenía también 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, es decir, dice que aparenta ser un cordero de Dios, pero no es más que un profeta del diablo. Vamos a ver en los versículos 13 del 11 al 15, dice que hará uso de religión y magia para engañar. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí vemos, hermanos, que dice que se va a levantar otra bestia que va a salir de la tierra, pero según
va a representar como a Cristo, pero en realidad se va a ver como indefenso, ¿verdad? Como un cordero, pero dice que va a hablar como el dragón. Van a hacer señales, van a hacer aún dice que van a descender fuego del cielo, pero todo esto va a ser puro engaño para la gente que esté allá y van a hacer que aún las personas, dice que adoren a esta imagen, van a levantar una imagen. ¿Para qué? Para que adoren a la bestia, para que adoren al diablo. Pero eh, el anticristo va a tener un sistema político sin igual, va a ser promovido con una falsa religión oficial, una mundial encabezada por la segunda bestia que va a ser el falso profeta. Dice que va a colocar la religión a merced de la política mundial. La manera en que han funcionado la Iglesia Católica Romana con un sistema papal como aliado de los gobiernos mundanos, eso nos da una idea de poder pensar que en esa religión, que es esa religión la que se puede prestar como una base para que el falso profeta haga sus obras. En realidad no se sabe a qué persona humana va a representar a este sistema religioso mundial, pero lo que sí se sabe es que va a estar actuando bajo el poder de Satanás, el poder del anticristo y, y bajo el poder del dragón. El falso profeta va a completar este trío diabólico y se va a ver como una imitación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sus dos cuernos, semejantes a los de un cordero, van a aludir de tal manera que van a engañar a los que se sometan a ese gobierno bestial del anticristo. Se mira indefenso, pero su verdadero carácter es de un dragón. Y hay varios aspectos que están señalando su falsificación del ministerio del Espíritu Santo. Por ejemplo, intenta identificarse con el Cordero con sus dos cuernos. También él va a imitar el ministerio profético del Espíritu. El Espíritu procede del Padre y del Hijo. Este va a derivar su poder del dragón y del hijo, de la bestia, perdón. Este va a proceder su poder del dragón y de la bestia. Nosotros vemos que el Espíritu Santo siempre no se presenta a sí mismo, sino a Cristo. Porque cuando Jesucristo les dijo que el Espíritu Santo me glorificará, todo lo que siempre el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo y el falso profeta va a presentar a la bestia o al anticristo. El Espíritu hace milagros para glorificar, el Espíritu Santo hace milagros para glorificar y promover a Cristo y el falso profeta lo va a hacer, pero va a engañar a la humanidad con grandes milagros, como lo dice en Deuteronomio 13, del 1 al 3, y segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12, perdón. El Espíritu da vida, y el falso profeta da vida a la imagen de la bestia. El Espíritu Santo va a sellar a sus escogidos. El falso profeta va a sellar con la marca de la bestia a los seguidores de ella. Dice que va a marcar a los impíos para manipularlos. Lo vamos a leer en el 16 al 18. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Imagínense, allí va a ser obligatorio que todos los que estén ahí, dice que los va a obligar a ponerse esa marca. Y sabemos que todos los que él marque,
esos le van a pertenecer a Él, así como el Espíritu Santo marca a sus escogidos, a los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Asimismo, todo este poder satánico va a establecer un gobierno que va a tratar de sellar a todos los que le van a pertenecer. Y dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Imagínense qué tremendo va a ser. Dice que nadie va a poder comprar ni vender. Todo aquel que, imagínense todos sus alimentos, todo lo necesario lo que uno ocupa para vivir, y no lo vas a poder comprar si no tienes esa marca. O el número, dice, o el nombre, imagínense. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esa va a ser la marca que van a poner, 666. Y va a ser muy difícil para todas esas personas que van a enfrentar ese momento. ¿Por qué? Porque todo aquel que se rehúse a ser marcado, pues va a ser atormentado, va a ser matado. Amén. Dice, el falso profeta usará el engaño, la opresión, la persecución y muerte como armas para establecer su religión mundial al servicio de la política diabólica del anticristo. O sea que va a engañar, va a oprimir, va a perseguir a muerte, dice, los va a matar a todos aquellos que se nieguen a servirlos, a adorarlos a ellos. Dice, a través de la tiranía económica, un sistema moderno y computarizado, el falso profeta logrará que nadie compra o venda ni se identifique, si no se identifica con la bestia. Ya lo acabamos de leer, que va a ser un sello que va a ser puesto en un lugar como en la mano o como en la frente. Y dice que ese número va a ser el 666, que es el número del anticristo. Ese sello va a simbolizar devoción, adoración a la bestia. Todo el que se ha sellado ya va a ser porque le pertenece a la bestia, porque le va a adorar a la bestia. La visión de Juan termina con un llamado al discernimiento espiritual para que podamos entender que el número de la bestia y su significado, esto representa la lealtad al poder político y religioso de la bestia. La idea no es identificar este personaje maléfico, sino poder traer consuelo a los siervos del Señor. Esta Trinidad satánica, con todo el despliegue de su fuerza y poder, no va a poder reclamar para el anticristo el número 7, que es el de la perfección. Tiene que conformarse con algo menos, con el número 6, que es un número de hombre. Por muy feroz que parezca, el anticristo es un hombre al cual Dios le ha señalado un papel para los últimos días de la historia. Dice que ese anticristo va a ser un inicuo, ¿verdad? Que va a tener poder y va a hacer señales, va a hacer prodigios mentirosos, pero con todo engaño para los que se pierdan por no recibir el amor de la verdad para ser salvos. Sin duda, hermanos, podemos aprender que va a ser un momento muy difícil cuando se ha establecido lo de la tribulación, cuando esta Trinidad satánica se manifieste, porque dice que Satanás va a tratar de hacer todo el daño posible, pero como leímos, Dios va a tener cuidado de ese remanente, el pueblo de Israel, su pueblo amado.
ese pueblo que lo va a sustentar durante ese tiempo. Y sabemos que el enemigo, el diablo, un día Cristo va a regresar y Él va a reinar por 1000 años. Entonces el diablo dice que va a ser atado, va a ser quemado en el lago de fuego y azufre. Va a llegar el día de que va a ser destruido totalmente cuando Jesucristo venga y reine con poder una vez más. Amén. Como vimos, la manifestación, como vimos, hermanos, la manifestación de la Trinidad satánica integrada por el dragón, el anticristo, el falso profeta, va a ser el último intento del diablo de poder imitar a Dios. Por medio de esta Trinidad satánica, él va a tratar de engañar a todos los humanos que no hayan creído en la verdad de Dios y en el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, el destino de los tres ya ha sido trazado por el único y verdadero Dios, nuestro Señor y soberano del universo. El reino del anticristo representa la culminación del poder humano. Es el clímax de la ambición y corrupción moral de los sistemas humanos. Esta corrupción se va a ver afectada a toda la humanidad, tanto en lo político, religioso y económico. El problema del mal va a ser universal y duradero, pero Dios tiene la solución. La victoria de Cristo sobre el mal incluye tanto en el cielo como en la tierra, el pasado como el presente y el futuro. El mal, hermanos, el diablo nos podrá atacar, podrá mandar sus dardos, pero dice que la victoria final es de nuestro Señor Jesucristo. Por muchas pruebas que pasemos, por todos esos dardos que el enemigo aviente en contra de nuestros hermanos, nosotros tenemos que saber que somos más que victoriosos en Cristo Jesús y Dios tiene control de todas las cosas. Él no va a permitir que seamos destruidos por Él si mientras nosotros nos mantenemos en esa voluntad, mientras nosotros nos mantenemos dentro de esa cobertura que Él ha puesto para nosotros. Pero si nosotros nos alejamos de Él, si nosotros descuidamos nuestra relación con Él, el enemigo es más fácil que pueda desanimarnos, que pueda dañarnos. Pero Dios en este día nos ha dejado claro de que aún hay oportunidad para nosotros y que sin duda, hermanos, va a ser un momento muy difícil que va a estar pasando en ese momento de la tribulación, pero tengamos esa confianza, esa fe en nuestro Dios Todopoderoso de que Él tiene el control de todo y que la victoria la va a tener Él al final. Amén. No olvidemos que Satanás siempre ha querido imitar a Dios, ¿verdad? Con todas las farsas que Él levanta, con todos los engaños, con todas las cosas que Él hace, pero Él no va a poder hacer nada contra aquellos que tienen a su Espíritu Santo y la palabra de Dios en su corazón. Así que pidámosle a Dios que nos ayude para que podamos establecer nuestras prioridades y ponerlo primeramente a Él y que nos dé revelación de su palabra, que nos ayude a entenderla para que no seamos engañados, no seamos confundidos. Amén. Pues hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Para la siguiente clase vamos a estar viendo los juicios de las copas de la ira de Dios. Leamos Apocalipsis capítulo 16 y 17. Vamos a orar, hermanos.
Padre Celestial, te damos muchas, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por esta enseñanza, Señor, que nos has traído en este día sobre este momento que va a pasar, Señor, durante la tribulación, cuando este trío, Señor, satánico se levante y que quiera causar daño, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Jesús, a guardar esta enseñanza en nuestro corazón y a poder permanecer junto a ti, Señor Jesús, y que podamos tener esa esperanza, poder estar listos, Padre, preparados para que día a día, Señor, estar preparados para que si tú llegaras a venir, Señor, no seamos sorprendidos y que podamos irnos contigo, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que pudieron escuchar esta enseñanza, que seas tú con cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor, porque aún tú tienes cuidado de nosotros, Señor. En medio de todo dardo que el enemigo avienta en contra nuestra, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Así, Señor, como has tenido cuidado del pueblo de Israel, Señor, que es tu pueblo amado, Señor. Cuando el enemigo ha querido destruirlo desde un principio, Señor, aun cuando Jesucristo, que Él nació, Señor, y todo lo que Él pudo enfrentar, cuando Satanás quiso acabar con Él, Señor Jesús, pero no pudo, Señor Jesús, porque tú venciste, Señor. Ayúdanos a poder tener esa confianza en ti, de que tú vas a vencer, Señor, por nosotros, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Guarda, Señor, de cada uno de los que escriben estos expositores, Padre, que tú les sigas dando sabiduría, Señor, revelación de tu palabra para que puedan seguir enseñándonos, Señor. Y ayúdanos a valorar, Señor, tu palabra, porque hay lugares, Señor, que ya no pueden tener esa libertad que nosotros tenemos. Fortalece, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre. Cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.